Buenas tardes, mi capitán. Soy el alumno Fran José Vargas Figueroa, cursante de teniente capitán de sanidad. Dentro de este módulo de contratación pública voy a hablarle sobre las fases del procedimiento de contratación pública en Ecuador. Acerca de la primera fase, tenemos la fase preparatoria, que podemos decir que tiene como objetivo establecer bases para una contratación legal, técnica y eficiente. A nosotros hablar sobre la fase preparatoria dentro de los procesos de contratación pública, podemos decir que esta es la más importante, ya que nos va a dar la pauta para que las demás fases puedan ser ejecutadas. La misma que va desde la elaboración del PAC hasta la resolución de inicio. Esta nos va a indicar cómo vamos a realizar las demás fases, quizás sea a la que más tiempo debemos dedicarle de acuerdo a la complejidad de la necesidad o lo que querramos contratar. A la magnitud, por ejemplo, si tenemos la contratación de un servicio de limpieza para una unidad de salud pequeña como es un centro de salud y la contratación de un servicio de limpieza para una unidad hospitalaria, vamos a ver la gran diferencia de que el servicio va a ser el mismo, pero quizás la cantidad de áreas va a aumentar, es decir, vamos a tener que dedicarle mayor tiempo, mayores detalles para que de alguna manera pues este proceso pueda salir de la mejor forma, ¿no? A veces se piensa que se debe ser rápido y no lo es así, porque debemos empezar realizando bien desde un inicio con todos los detalles que implica realizar la fase preparatoria. Y al final de cuentas vamos a tener un proceso exitoso, ya que al hablar de éxito pues será cuando podamos tener los sustentos necesarios, que de alguna manera se llegase a presentar una auditoría por parte de Contraloría General del Estado, podemos demostrar que se realizó un proceso de manera legal y transparente, que lo adquirido, lo contratado sirvió para el usuario final, que se le dio un buen uso a los recursos que tenemos en el Estado y que se realizó un buen proceso, ¿no? Dentro de la fase preparatoria tenemos los actores. El actor principal, esta es la unidad requiriente de la entidad contratante, la misma que es responsable de identificar de manera clara, detallada y específica la necesidad de la contratación. Los actores de la fase preparatoria en la contratación pública son esenciales. Estos nos van a permitir garantizar un proceso eficiente, transparente y legal. Su trabajo conjunto como tal nos va a permitir una correcta identificación de las necesidades del proyecto institucional, la elaboración de documentos preparatorios y determinar un análisis de beneficio, eficiencia y efectividad. Su participación es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, asegurar la transparencia y optimizar el uso de los recursos públicos, sentado las bases para un proceso de contratación exitoso y beneficioso. Podemos decir que la unidad requiriente muchas veces nos ayuda a verificar el PAC para establecer la planificación de ejecución de la fase preparatoria. La unidad requiriente también solicita estudios previos y certificaciones necesarias de acuerdo al tipo de procedimiento que se vaya a realizar, ver el stock de bodega, el numérico de talento humano, elaborar documentos que son necesarios como es el informe de necesidad, los términos de referencia o especificaciones técnicas, presentar ante el delegado o la máxima autoridad de la institución los requerimientos para la certificación, gestionar otros documentos que son necesarios conforme al tipo de procedimiento, ¿no? El Departamento de Compras Públicas nos ayuda a elaborar esas certificaciones PAC, el catálogo electrónico y verificar los acuerdos comerciales que existen, ¿no? En caso de reformas del PAC se coordinará para la resolución de aquella reforma con el Departamento de Jurídico, ¿no? El Departamento de Financiero asimismo elabora aquellas certificaciones presupuestarias que se dan de manera anual o plurianual, las modificaciones presupuestarias, el aval que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y conforme a otro tipo de procedimiento, ¿no? El Departamento de Jurídico pues ya en sí nos ayuda a elaborar esos pliegos, el cronograma y la resolución de inicio para su respectiva suscripción. Luego tenemos los elementos de la fase preparatoria. Aquí estos son esenciales para iniciar el proceso de contratación. He puesto algunos como es el PAC,
las especificaciones técnicas y términos de referencia, los presupuestos referenciales, los pliegos de resolución de inicio, los estudios técnicos, las certificaciones presupuestarias, la determinación de la necesidad. También tenemos la vigencia tecnológica, el estudio de segregación tecnológica en obras, también la certificación de disponibilidad de fondos, la comisión técnica y el informe de pertinencia, ¿no? Todos estos elementos pues son cruciales dentro del proceso de la fase preparatoria. Dentro de esto también podemos mencionar la importancia de la fase preparatoria, y esta nos permite garantizar la eficiencia del gasto público, evitar improvisaciones y sobrecostos, nos ayuda a asegurar de alguna manera que los procesos sean transparentes y más competitivos. Dentro de la parte del plan anual de contratación tenemos también lo que es la programación anual de planificación, ¿no? Estas nos permiten garantizar la ejecución efectiva de los objetivos institucionales. Se articulan estas dos herramientas, ¿sí?, que son claves: la programación anual de la planificación y el plan anual de contratación pública. El plan como tal de contratación pública nos garantiza la transparencia y eficiencia de la contratación pública. La programación anual de planificación monitorea en sí el avance de la planificación y su ejecución presupuestaria, ¿no? En esencia, en el sector público, la programación anual de planificación se utiliza para programar la ejecución de actividades, detallar las actividades que se llevarán a cabo durante el año para cumplir con los objetivos del plan anual de desarrollo, alinear el presupuesto con los objetivos, asegurar que estos fondos que se asignan a la actividad contribuyan al logro de los objetivos estratégicos como tal, realizar el seguimiento de los resultados, evaluar el impacto de las actividades en el logro de los objetivos. El plan anual de contratación es decir, la planificación anual que se debe desarrollar cada entidad contratante para la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para cumplir de manera eficiente y eficaz sus actividades. Por esta razón es fundamental que las entidades elaboren este plan de forma detallada y cuidadosa para alcanzar sus objetivos institucionales. En el PAC se reflejan las necesidades prioritarias de las entidades públicas según el presupuesto asignado para cada periodo y se traduce en la contratación de bienes y servicios. En la determinación de la necesidad, en la norma del artículo 34 del reglamento, nos dice que las contrataciones iniciarán con un análisis exhaustivo del beneficio, eficiencia y efectividad. Es donde debemos realizar un análisis para determinar qué bien, qué servicios, obras o consultorías son necesarias para cumplir con nuestros objetivos institucionales. Este proceso debe ser claro, ¿sí?, específico, y un previo análisis desde el año anterior, en los últimos meses, donde ya se tiene ya un cálculo de lo que se va quizás a necesitar para el próximo año. Este tiene que tener su respectiva justificación técnica. En la contratación pública, al hablar del enfoque económico, social y ambiental, en la determinación de la necesidad implica integrar estos tres elementos, ¿sí?, donde se necesita de cómo se debe adquirir, que se trata de no solo buscar la eficiencia económica, es decir, mejorar los precios, sino también considerar los impactos sociales, los beneficios que podemos tener hacia la comunidad con lo que estamos adquiriendo. Y la parte ambiental, tratar de reducir, tener el mínimo daño hacia nuestra naturaleza. Dentro de las especificaciones técnicas y los términos de referencia, es muy importante porque estos deben de ser claros, completos e inequívocos, sin referencias a marcas o a cualidades personales del proveedor o prestador de servicio. No se debe exigir requisitos que puedan cumplir los oferentes. Estos documentos definen las características, ¿sí?, y los requisitos de los bienes o servicios que vamos a contratar. Su claridad es fundamental para asegurar que los proveedores comprendan las expectativas de la entidad contratante, ¿no? Tenemos que las especificaciones técnicas son las que nos ayudan a la adquisición de bienes, ¿sí?, u obras, ¿no?, comprar como tal. Y en los términos de referencia que lo utilizamos para la contratación de servicios,
Aquí hay una parte que hace una excepción, podemos ponerle en el ejemplo. Cuando se va a adquirir, en este caso, un bien, puede ser un repuesto, en el caso de nosotros como Policía Nacional, que si en un momento se compró, por ejemplo, los patrulleros de marca Kia, y hay quizás cláusulas como tales de que para poder dar garantía al bien adquirido, pues tenemos que darle un buen mantenimiento, que quizás los repuestos tienen que ser de la misma fábrica, de la misma marca. Es ahí donde se puede poner quizás como excepción dentro de estas especificaciones técnicas que se necesita de esa misma marca, ¿no? Estas también se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, de que las entidades contratantes no deberán afectar a los principios del trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre estos. Los instrumentos para determinar el presupuesto referencial tenemos aquí, que es la clave en la planificación, ¿sí?, de la contratación pública, ya que nos ayuda a evaluar el mercado, obtener información sobre el precio, precios reales del mercado sin impuestos, ¿sí?, y de los proveedores, realizar un análisis comparativo antes de iniciar el procedimiento de contratación como tal. Las entidades deben certificar la disponibilidad y la suficiencia de recursos a través de las cotizaciones para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación sin incluir impuestos, ¿no? Dentro de las certificaciones que son necesarias dentro de la fase preparatoria, tenemos que dentro de la contratación pública en Ecuador las certificaciones son cruciales. Estas nos permiten garantizar la transparencia, la legalidad del proceso. Se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria, ¿sí?, para que la existencia de bienes o servicios y la capacidad técnica del contratista, y entre otros aspectos tenemos también el proceso de certificación de la fase preparatoria, que incluye certificaciones como de bienes y servicios. Se trata de la adquisición de bienes, se debe certificar su existencia, la posibilidad de adquirir mediante un estudio técnico y económico. Este estudio justifica la necesidad de la contratación y evalúa al mismo tiempo el mercado. La certificación de la capacidad técnica del contratista, en algunos casos se requiere una certificación que valide la capacidad técnica del contratista para ejecutar la obra o servicio. La certificación de la programación anual de proyectos, se debe certificar la programación anual de proyectos, que debe haber sido aprobada previamente por la máxima autoridad de la institución. La certificación de programación anual de contrataciones, se debe presentar el PAC que contenga información detallada de todas las actividades y reformas efectuadas. La certificación de los catálogos electrónicos, ¿sí?, adjuntar capturas de pantalla del portal de compras públicas para demostrar si el bien está o no disponible en el catálogo, ¿no? La certificación de la existencia de bienes para bienes muebles y suministros. Se debe certificar la existencia de los bienes por parte del servidor público encargado del control de bienes, el CERCOB. El Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí?, juega un papel fundamental en la certificación. La certificación de operadores, el CERCOB ofrece certificaciones a operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, los cuales avalan sus conocimientos y habilidades, que están previamente capacitados. La certificación por roles, el CERCOB también ofrece certificación por roles como administrador de contratos en obras, administrador de contratos en bienes, servicios y consultoría, y gestor de contratación pública. Algunos de estos reconocidos por la CNCIP. La certificación de capacitación, los contratistas también pueden necesitar una certificación como operador de capacitaciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? En resumen, pues la fase preparatoria de la contratación pública en Ecuador requiere un sinnúmero de certificaciones para asegurar la legalidad y transparencia del proceso, incluyendo disponibilidad presupuestaria, la existencia de bienes, ¿sí?, y la capacidad técnica del contratista. En los acuerdos comerciales, en Ecuador los convenios internacionales que impactan a la contratación pública incluyen acuerdos comerciales y convenios marco. El acuerdo multipartes con la Unión Europea es significativo, ya que esto nos obliga a las entidades públicas a convocar proveedores europeos en procesos de contratación que superen cierto umbral,
Además, hay acuerdos de libre comercio como el de Ecuador con China, que afecta a la contratación pública de bienes y servicios. Detalles sobre los convenios internacionales que tenemos en Ecuador. El acuerdo multipartes con la Unión Europea, se establece la obligación de las entidades públicas ecuatorianas de incluirlo, ¿no? Y de alguna manera, como lo mencioné, pues afecta hasta cierto punto a los proveedores de aquí de nuestro país. El Tratado de Libre Comercio de Ecuador-China, de aquí fue firmado en el año 2023, en el mes de mayo. Facilita la contratación pública de bienes y servicios entre Ecuador y China, tratando de crear un marco de comercio más fluido, ¿no? Los convenios marcos, son acuerdos que se establecen las condiciones generales de la contratación pública para un periodo específico, como convenio marco de cooperación interinstitucional. Tenemos entre la Universidad Andina Simón Bolívar y el CERCOP. El informe de pertinencia, de aquí es en sí un documento obligatorio que las entidades y organismos del sector público deben solicitar a la Contraloría General del Estado, previo a iniciar una contratación, con el objetivo de determinar su pertinencia y la favorabilidad. El presente informe se deberá solicitar únicamente para las contrataciones cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar un coeficiente, ¿no?, que tiene ahí como referencia, era un 0.00015 por el presupuesto inicial del Estado, ¿no? Debería superar los $540.945.26, ¿no? Y esto va a evaluar la viabilidad y la legalidad del proceso. Pliego y resolución de inicio, ¿no? Podemos decir que el pliego es un documento en sí que contiene reglas, requisitos y condiciones básicas. Dentro de estas condiciones básicas, la entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, ¿no?, lo cual debe observar los modelos elaborados por el Sistema Nacional de Contratación Pública que sean aplicables. Contienen toda la información técnica, económica y legal para las contrataciones de los bienes, de los servicios, de las obras y consultorías, ¿no? Son públicos y de acceso gratuito. Y la resolución de inicio, tenemos que ya en sí es el fin de esta fase preparatoria, que es el acto como tal ya formal, donde se autoriza el comienzo del procedimiento, ¿no?, para pasar a la siguiente fase. Hasta aquí mi exposición, mi capitán. Muchas gracias.